Me senté sola al lado del lecho de muerte de mi esposo mientras nuestros propios hijos lo habían abandonado y nunca aparecieron para despedirse. El monitor cardíaco emitía un pitido constante, monótono, marcando cada segundo de su agonía. Ernesto respiraba con dificultad, los ojos cerrados, la piel pálida como papel. Yo sostenía su mano helada y miraba el pasillo vacío una y otra vez, esperando ver a Marco o a Brenda cruzar esa puerta. Pero nunca llegaron. Cuando él se fue, cuando ese pitido se convirtió en un sonido plano e interminable, la enfermera Esmeralda entró en silencio. Desconectó los cables con movimientos suaves, casi reverentes. Luego se acercó a mí y colocó un sobresellado con cera roja y una llave dorada fría en mi mano temblorosa. Mis dedos se cerraron alrededor de esos objetos extraños mientras ella susurraba las últimas palabras de Ernesto, las que él había pedido que me repitiera. Solo después, resonó su último susurro en la voz de Esmeralda. Solo después, Verónica. No entendía nada. Mi esposo acababa de morir, mis hijos no habían venido, y ahora tenía en mis manos un misterio que él había guardado hasta el final. Abrí el sobre con dedos torpes. Adentro había papeles doblados, fotografías viejas, recibos. Y nombres. Nombres escritos con la letra temblorosa de Ernesto. Direcciones que reconocí de inmediato. Eran las direcciones de Marco y Brenda. Había números, fechas, cantidades en dólares que me hicieron contener la respiración. Y entonces mi celular comenzó a sonar. La pantalla iluminó el cuarto oscuro con el nombre de Marco parpadeando. Mi corazón dio un vuelco. Después de horas de silencio, después de ignorarme todo el día, ahora llamaba. Justo ahora. Miré los papeles en mi regazo, luego la pantalla del teléfono. Algo dentro de mí se quebró. Algo cambió para siempre en ese instante. Contesté con la mano temblando. Mamá, dijo Marco con voz casual, casi aburrida. ¿Cómo está papá? Como si no hubiera pasado nada. Como si no le hubiera enviado 12 mensajes desesperados. Como si su padre no acabara de morir solo, sin sus hijos a su lado. Tu padre se fue hace 20 minutos, dije con una voz que no reconocí como mía. Hubo silencio del otro lado. Un silencio largo, incómodo. Oh, fue todo lo que dijo. Bueno, yo tenía una reunión importante. No pude salir antes. Una reunión importante. Esas fueron sus palabras mientras su padre yacía muerto en una cama de hospital. Colgué sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Volví a mirar los papeles. Había un recibo de transferencia bancaria. $5,000. De la cuenta de Ernesto a la cuenta de Marco. Fecha: 3 meses atrás. Emergencia médica de Daniela, decía la nota al margen con la letra de Ernesto. Daniela era la hija de Marco, mi nieta. Pero yo recordaba ese día. Había hablado con Daniela esa misma semana. Estaba perfectamente bien, riéndose, contándome sobre su nuevo trabajo. No hubo ninguna emergencia médica. Seguí revisando. Otro recibo. $3,000 para Brenda. Reparación del coche, decía la nota. Pero Brenda había vendido ese coche 2 años atrás. Lo supe porque me lo contó ella misma, orgullosa de haber conseguido un buen precio. Mi respiración se volvió irregular. Había más papeles. Muchos más. Extractos bancarios marcados con resaltador amarillo. Números circulados en rojo. La letra de Ernesto anotando fechas, haciendo cálculos. Había estado investigando. Durante meses, tal vez años, había estado documentando cada mentira, cada engaño. Y nunca me había dicho nada. Encontré una fotografía vieja entre los papeles. Era de cuando los niños eran pequeños. Marco tenía unos 8 años. Brenda 6. Estaban en el taller mecánico de Ernesto, manchados de grasa, riendo. Ernesto los abrazaba con esas manos grandes y callosas que habían trabajado toda su vida para darles todo. Para darnos todo. Éramos felices entonces. O al menos yo pensaba que lo éramos. Volteé la fotografía. Atrás, con letra reciente y temblorosa, Ernesto había escrito algo. Verónica, perdóname por no habértelo dicho antes. No quería que sufrieras viendo lo que yo vi. Pero necesitas saber la verdad. La llave abre la caja de seguridad en el Banco Central, sucursal norte.
Número 342. Ahí está todo. Todo lo que descubrí. Todo lo que hicieron. Protégete, mi amor. Siempre te amé. Solo a ti. Las lágrimas cayeron sobre la tinta, borrando algunas palabras. Apreté la fotografía contra mi pecho y lloré en ese cuarto vacío, con el cuerpo de mi esposo todavía tibio a mi lado. Pasé esa noche en el hospital, negándome a dejarlo solo. El personal me ofreció una silla reclinable en la sala de espera, pero no me moví de su lado hasta que vinieron a llevárselo. Esmeralda regresó en su turno de la madrugada. Me trajo café tibio y se sentó conmigo en silencio. No me preguntó nada. No dijo palabras vacías de consuelo. Solo estuvo ahí, y eso fue suficiente. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana, finalmente me fui. Conduje hasta nuestra casa, esa casa pequeña en la que habíamos vivido durante 43 años. El jardín que Ernesto cuidaba con tanto esmero estaba descuidado desde que enfermó. Las herramientas seguían en el cobertizo, esperando manos que nunca volverían a usarlas. Entré y el silencio me golpeó como una ola. Todo olía a él. A su colonia barata, a aceite de motor, a café recién hecho. Me senté en nuestro sofá gastado y saqué nuevamente los papeles del sobre. A la luz del día, todo se veía aún peor. Había una lista manuscrita en una hoja amarilla. Mentiras de Marco, decía el título. Debajo, con letra cuidadosa, Ernesto había anotado cada ocasión en que nuestro hijo había pedido dinero. 13 veces en 2 años. Emergencia dental de su esposa. Reparación del techo. Multa de tránsito. Deuda de tarjeta de crédito. Problema con impuestos. La lista seguía y seguía. Total, $42,000. $42,000 que Ernesto había sacado de sus ahorros. Ahorros que había acumulado trabajando turnos dobles en el taller mecánico durante décadas. Dinero que debíamos usar para su tratamiento, para sus medicinas, para vivir con dignidad en nuestros últimos años. Y Marco se lo había llevado todo con mentiras. Había otra lista. Mentiras de Brenda. Esta era más corta pero igual de dolorosa. 8 solicitudes de dinero en año y medio. Matrícula universitaria de su hijo que resultó ser falsa. Renta atrasada que nunca estuvo atrasada. Tratamiento dental que nunca existió. Total, $28,000. $70,000. Entre los dos habían robado $70,000 a su propio padre mientras él moría lentamente de cáncer. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité hasta que solo quedaron arcadas secas. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Tenía 65 años. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Cabello gris que ya no me molestaba en teñir. Parecía una anciana destruida. Parecía exactamente lo que era. Regresé a la sala y encontré mi teléfono lleno de mensajes. 3 de Marco. 2 de Brenda. Ninguno preguntaba cómo estaba yo. Ninguno expresaba dolor real por la muerte de su padre. Marco escribía sobre el funeral, sobre cuándo podíamos reunirnos para hablar de los asuntos de papá. Brenda preguntaba si había testamento, si Ernesto había dejado algo escrito. Borré los mensajes sin responder. La llave dorada pesaba en mi bolsillo como una piedra caliente. Banco Central, sucursal norte. Número 342. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. El banco abría a las 9. Tenía una hora para prepararme, para encontrar fuerzas que no sabía si tenía. Me cambié de ropa. Me puse un vestido gris oscuro, sencillo, respetable. El tipo de vestido que una viuda usa. Porque eso era ahora. Una viuda. La palabra sonaba extraña incluso en mi propia mente. Conduje hasta el banco en piloto automático. Las calles estaban llenas de gente yendo a trabajar, niños caminando a la escuela, vida normal fluyendo como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo había cambiado. Estacioné frente al banco y esperé en el auto hasta que abrieron las puertas. Mis manos sudaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entré y me acerqué al mostrador. Una mujer joven con sonrisa profesional me preguntó en qué podía ayudarme. Necesito acceder a una caja de seguridad, dije con voz que intenté mantener firme. Número 342. Ella revisó su computadora,
Luego me miró con expresión seria. Necesito identificación y la llave, por favor. Le entregué ambas cosas. Ella verificó todo cuidadosamente, luego me pidió que la siguiera. Caminamos por un pasillo largo hasta una habitación con paredes de metal. Hileras e hileras de cajas pequeñas cubrían las paredes. Ella usó su llave maestra y mi llave dorada para abrir la caja 342. Sacó una caja metálica rectangular y la colocó sobre una mesa. «Tómese el tiempo que necesite», dijo, y salió cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé sola frente a esa caja. Mis manos temblaban al abrir la tapa. Adentro había carpetas. Muchas carpetas. Documentos organizados con clips de colores. Fotografías. Grabaciones en pequeñas memorias USB. Y una carta. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de Ernesto. Lo tomé primero. Lo abrí con cuidado, como si fuera algo sagrado. Mi querida Verónica, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que finalmente encontraste el valor para abrir esta caja, para enfrentar la verdad que tanto me dolió descubrir. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía. Sé que debía hacerlo. Pero cada vez que intentaba encontrar las palabras, veía tu rostro y no podía. No podía destrozarte de esa manera. Preferí cargar yo solo con este peso. Tuve que detenerme. Las lágrimas hacían borrosas las palabras. Respiré profundo y continué leyendo. Todo comenzó hace 2 años, cuando Marco me pidió dinero para la emergencia médica de Daniela. Le transferí $5,000 sin pensarlo 2 veces. Es mi nieta. Haría cualquier cosa por ella. Pero una semana después, tú mencionaste que habías hablado con Daniela, que estaba bien, que acababa de conseguir un ascenso en su trabajo. Algo no cuadraba. Al principio pensé que tal vez habías malinterpretado, o que Daniela no quería preocuparte. Pero la duda quedó ahí, plantada como una semilla oscura. Me recargué en la silla. Ernesto había comenzado a sospechar desde entonces. 2 años guardando esto solo. 2 años investigando en secreto mientras yo vivía en la ignorancia. Comencé a prestar más atención, continuaba la carta. Cada vez que Marco o Brenda pedían dinero, yo verificaba después. Llamaba con disculpas inventadas, preguntaba cosas casuales. Y descubrí que todo era mentira. El coche de Brenda, que supuestamente necesitaba reparación, ya no existía. La multa de tránsito de Marco nunca apareció en ningún registro. Los problemas con impuestos eran ficticios. Todo, absolutamente todo era mentira. Mis manos estrujaron el papel. Quería gritar, pero estaba en un banco, en una sala privada con paredes delgadas. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Contraté a un investigador privado, seguía la carta. Gasté $2,000 que escondí diciéndote que era para un tratamiento nuevo. Perdóname por esa mentira también. Pero necesitaba saber la verdad completa. El investigador se llama Tadeo Ruiz. Su tarjeta está en la carpeta verde. Él descubrió cosas que ni siquiera yo imaginaba. Busqué frenéticamente entre las carpetas hasta encontrar la verde. Adentro había un informe profesional, páginas y páginas mecanografiadas con fotos adjuntas. La primera página mostraba una fotografía de Marcos saliendo de un casino. La fecha era de hace 6 meses. La siguiente foto lo mostraba en una mesa de póker, rodeado de fichas. Había más fotos. Docenas de ellas. Marco entrando y saliendo de diferentes casinos. Retirando dinero de cajeros automáticos. Sentado en mesas de juego hasta altas horas de la madrugada. Mi hijo tenía un problema de juego. Un problema serio. Y había estado financiándolo con el dinero de su padre moribundo. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No era mi corazón, era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi hijo, la ilusión de quien creía que era. Esa imagen se hizo pedazos en ese instante. Seguí revisando el informe. Había extractos bancarios que el investigador había conseguido de alguna manera. Marco había perdido más de $100,000 en juegos durante los últimos 3 años. Había pedido préstamos a agiotistas. Tenía deudas por todos lados. La carpeta amarilla contenía información sobre Brenda. Pensé que tal vez ella era diferente, que tal vez su situación era menos grave.
Estaba equivocada. Brenda había estado teniendo una aventura con un hombre llamado Alan. Un hombre 25 años más joven que ella. Las fotografías los mostraban juntos en restaurantes caros, en hoteles, en viajes que ella supuestamente había hecho sola. El dinero que le pedía a Ernesto no era para emergencias. Era para mantener a su amante. Había recibos de tarjetas de crédito, ropa de diseñador, joyas caras, habitaciones de hotel de lujo. Todo pagado con el dinero que su padre le daba creyendo que enfrentaba crisis reales. Brenda le había mentido una y otra vez mientras él se consumía en una cama de hospital. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiré. Caminé en círculos en esa habitación pequeña, respirando rápido, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Esto no podía estar pasando. Estos no podían ser mis hijos. Los niños que había criado, a quienes había dado todo, no podían ser estas personas. Pero lo eran. La evidencia estaba frente a mis ojos. Fotografías, documentos, extractos bancarios, testimonios. Todo meticulosamente organizado por Ernesto en sus últimos meses de vida. Mientras luchaba contra el cáncer, mientras el dolor lo consumía, había usado sus últimas fuerzas para protegerme. Para darme las herramientas que necesitaría cuando él ya no estuviera. Regresé a su carta. Sé que esto te destruye, mi amor. Créeme que me destruyó a mí también. Lloré tantas noches pensando en dónde nos equivocamos. ¿En qué momento nuestros hijos se convirtieron en estas personas? Pero luego entendí algo importante. No nos equivocamos. Les dimos amor, valores, educación. Les mostramos lo que significa trabajar honestamente, vivir con dignidad. Ellos eligieron otro camino. Esa fue su decisión, no nuestra falla. Esas palabras me golpearon como un rayo. Ernesto había procesado todo esto solo. Había pasado por la negación, la ira, la culpa, y había llegado a una conclusión que yo apenas comenzaba a vislumbrar. No era nuestra culpa. Habíamos sido buenos padres. Nuestros hijos habían tomado decisiones que nosotros nunca hubiéramos imaginado. Hay más, continuaba la carta. Mucho más. En las memorias USB encontrarás grabaciones. Los últimos 6 meses, cada vez que Marco o Brenda venían a visitarme al hospital, yo dejaba mi teléfono grabando. Escucha esas conversaciones. Verónica. Escucha lo que decían cuando pensaban que estaba dormido por la morfina. Escucha sus planes. Mis manos temblaban al tomar una de las memorias USB. La conecté en mi teléfono usando un adaptador que había traído en mi bolso. Busqué el primer archivo de audio. Lo reproduje. La voz de Marco llenó la pequeña habitación. Está peor cada día. Los doctores dicen que tal vez un mes más, máximo 2. Era la voz de Brenda respondiendo. ¿Y la casa? Tiene todo a nombre de mamá también. Marco suspiró. No sé, pero tenemos que averiguarlo. Esa casa vale al menos $300,000 en el mercado actual. Detuve la grabación. Me costaba respirar. Estaban hablando de vender nuestra casa. La casa donde había criado a mis hijos. Donde Ernesto había construido cada repisa con sus propias manos. Donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde habíamos vivido toda nuestra vida juntos. Y ellos solo veían $300,000. Reproduje otra grabación. Esta era más reciente, de hace apenas 3 semanas. No va a durar mucho, decía Marco. Y sinceramente, es mejor así. Los gastos del hospital están acabando con todo. Brenda respondió en esa grabación con un tono frío que nunca le había escuchado. Mamá va a querer quedarse en esa casa enorme. Va a ser un problema convencerla de vender. Marco se rió. Una risa corta, amarga. Podemos decirle que es demasiado grande para ella sola. Que los gastos de mantenimiento son excesivos. Que estaría mejor en un apartamento pequeño, algo más manejable. Hubo una pausa. Luego Brenda agregó, o en una residencia para ancianos. He visto algunas que no están tan mal. Y son más baratas que mantenerla en una casa. Detuve la grabación. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Querían meterme en un asilo.
Vender la casa que Ernesto y yo habíamos comprado con tanto sacrificio, donde cada rincón guardaba 43 años de recuerdos, y encerrarme en una residencia para ancianos para quedarse con el dinero. Sentí una furia que nunca había experimentado. Una rabia tan profunda que me quemaba por dentro como ácido. Respiré hondo intentando calmarme. Había más grabaciones. Muchas más. Las revisé una por una. Cada palabra era una puñalada. En una de ellas, Marco hablaba con alguien por teléfono, probablemente con su esposa. El viejo se está aferrando más de lo que pensábamos. Los doctores dijeron que con el tratamiento podría durar 6 meses más. Eso significa otros $30,000 en medicinas que no van a servir de nada. Es un desperdicio. Un desperdicio. Llamó desperdicio a mantener vivo a su propio padre. En otra grabación, Brenda susurraba con alguien. Era Alan, su amante. Solo necesito que esperes un poco más, mi amor. Cuando todo esto termine, voy a tener suficiente dinero para que nos vayamos juntos. Tal vez a España, como siempre quisiste. Podemos empezar de nuevo allá, sin ataduras. Sin ataduras. Su familia era una atadura. Su padre moribundo era un obstáculo entre ella y su nueva vida con un hombre que podría ser su hijo. Guardé el teléfono. No podía escuchar más. Volví a la carta de Ernesto. Sé que es doloroso, mi amor. Créeme que lloré cada vez que escuché esas conversaciones. Pero necesitabas saberlo. Necesitabas entender quiénes son realmente. Porque cuando yo me vaya, van a venir por todo. Van a intentar manipularte, hacerte sentir culpable, convencerte de que tomes decisiones que solo los benefician a ellos. Ernesto tenía razón. Ya había comenzado. Los mensajes de Marco preguntando sobre testamentos. Brenda cuestionando sobre los asuntos de papá. Habían esperado que él muriera para comenzar su plan. Pero no contaban con que Ernesto lo había previsto todo. En la carpeta roja, continuaba la carta, encontrarás documentos legales. Hace 4 meses, cuando supe que el cáncer ya no tenía remedio, actualicé mi testamento. Contraté a la abogada Fernanda Ortiz. Ella sabe todo. Le di copias de todas estas evidencias. El testamento es muy claro. La casa queda completamente a tu nombre, sin posibilidad de ser vendida o hipotecada sin tu consentimiento. Mis ahorros restantes, lo poco que queda después de sus robos, también son tuyos. Busqué la carpeta roja. Efectivamente, había un testamento notariado. Lo leí cuidadosamente. Ernesto había sido meticuloso. La casa quedaba a mi nombre con una cláusula especial que impedía cualquier venta forzada. Sus herramientas del taller, sus pertenencias personales, todo quedaba para mí. Y al final del documento había una sección que me dejó sin aliento. A mis hijos, Marco y Brenda, les dejo $1 a cada uno. No por falta de amor, sino como testimonio de que sé exactamente quiénes son y qué han hecho. $1. Ernesto les había dejado simbólicamente $1 a cada uno. Era su forma de decirles que sabía todo, que no había muerto la ignorancia, que sus mentiras y traiciones no habían pasado desapercibidas. También había una carta adjunta dirigida a ellos. Estaba sellada. Una nota de Ernesto indicaba: esta carta debe ser leída en presencia de la abogada Fernanda durante la lectura del testamento. No antes. Me pregunté qué habría escrito. ¿Qué palabras finales habría dejado para los hijos que lo traicionaron mientras moría? Parte de mí quería romper el sello y leerla, pero respeté sus deseos. Ernesto había planeado cada detalle. Había una razón para que esa carta se leyera en el momento específico. Seguí revisando los documentos. Había estados de cuenta que mostraban cada transferencia que Ernesto les había hecho. $70,000 en total. Pero también había algo más. Pagarés. Ernesto les había hecho firmar pagarés por cada préstamo. Documentos legales que estipulaban que el dinero debía ser devuelto. Marco y Brenda habían firmado cada uno sin pensarlo 2 veces, probablemente creyendo que nunca se los cobrarían, que eran solo formalidades. Pero esos pagarés eran válidos legalmente. Eran deudas reales, exigibles. Y ahora yo tenía todos los documentos originales en mis manos. La carta de Ernesto continuaba. No espero que les cobres ese dinero, mi amor. Sé que eres mejor persona que yo.
Pero quiero que tengas esa opción. Quiero que tengas poder sobre ellos, aunque sea por un momento. Porque cuando lean mi testamento, cuando descubran que solo reciben $1 cada uno, van a enfurecerse. Van a intentar atacarte, manipularte, hacerte sentir que eres cruel. Pero con estos documentos, tú tienes la verdad de tu lado. Cerré los ojos. Ernesto me conocía también. Sabía que mi primer instinto sería perdonar, olvidar, intentar mantener la familia unida aunque fuera una ilusión. Pero me había dado estas armas no para atacar, sino para defenderme, para protegerme cuando la tormenta viniera. Y la tormenta vendría pronto. Hay una última cosa, decía la carta. En la carpeta negra encontrarás algo que descubrí justo antes de morir. Algo que tal vez sea lo más doloroso de todo. Pero necesitas saberlo. Necesitas entender hasta dónde llegaron. Mis manos temblaban al buscar la carpeta negra. Era más delgada que las otras. Adentro había solo unos pocos documentos. El primero era un correo electrónico impreso. Era de Marco, enviado a Brenda hace 3 meses. El asunto decía: plan para acelerar las cosas. Comencé a leer y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Brenda, he estado investigando. Si dejamos que siga con el tratamiento, podría durar 6 meses más, tal vez más. Eso es demasiado tiempo. Demasiado dinero que se va a perder. He hablado con algunas personas y hay formas de hacer que todo vaya más rápido sin que nadie sospeche. Solo necesitamos acceso a sus medicinas. Podemos reducir las dosis sin que mamá se dé cuenta. O incluso cambiarlas por placebos. Nadie va a cuestionar que un paciente de cáncer terminal se deteriore más rápido de lo esperado. No podía respirar. Leí el correo otra vez, esperando haber malinterpretado. Pero no había error posible. Marco había sugerido acelerar la muerte de su padre, manipular sus medicinas para que muriera más rápido. Y había enviado esto a Brenda, su hermana, buscando su complicidad. La respuesta de Brenda estaba impresa debajo. Marco, eso es demasiado arriesgado. Si alguien investiga, podríamos ir a prisión. Mejor esperemos. Ya no puede ser mucho tiempo más. Al menos Brenda había dicho que no. Al menos en eso había mostrado una pizca de humanidad, aunque fuera por miedo a las consecuencias y no por amor a su padre. Pero el hecho de que Marco hubiera siquiera considerado esto, que lo hubiera escrito, que lo hubiera planeado, me llenó de un horror que no tenía palabras. Había más documentos. Investigaciones que Ernesto había hecho sobre cómo Marco había conseguido estos correos electrónicos. Aparentemente Marco había olvidado cerrar sesión en la computadora del hospital durante una visita. Ernesto, aunque débil, había logrado tomar fotos de la pantalla con su teléfono. Las fotos estaban ahí, borrosas pero legibles. Evidencia de que Marco había planeado asesinar a su propio padre para heredar más rápido. Evidencia que Ernesto había guardado, documentado, preservado. No para vengarse, sino para protegerme. Para que yo supiera la verdad completa. La carta terminaba con unas últimas líneas. Verónica, mi amor eterno, mi compañera de toda una vida. Perdóname por dejarte sola con este peso. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarlos mientras vivía. Pero ahora tú tienes todo lo que necesitas. Fernanda te ayudará con los aspectos legales. Tadeo puede conseguir más evidencia si la necesitas. Y estos documentos son tu escudo. Úsalos sabiamente. No por venganza, sino por justicia. No por odio, sino por verdad. Te amo hoy y siempre. Tuyo, Ernesto. Doblé la carta con manos temblorosas y la guardé contra mi pecho. Lloré en esa pequeña habitación del banco hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por Ernesto, que había muerto sabiendo que sus propios hijos deseaban su muerte. Lloré por los años que perdimos confiando en personas que no lo merecían. Lloré por la familia que creí tener y que nunca existió realmente. Pero sobre todo, lloré porque Ernesto había cargado solo con todo este dolor para protegerme hasta el último momento. Cuando finalmente logré calmarme, guardé todos los documentos de vuelta en la caja metálica. Llamé a la empleada del banco. Ella entró discretamente, sin hacer preguntas sobre mi rostro hinchado y mis ojos rojos. Regresó la caja a su lugar y me acompañó hasta la salida.
El sol afuera me pareció demasiado brillante, demasiado alegre para el mundo oscuro que acababa de descubrir. Subí a mi auto y me quedé ahí sentada, mirando la calle sin verla realmente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. Mamá, necesitamos hablar sobre el funeral. También sobre la casa y las cuentas de papá. ¿Puedes venir a cenar mañana? Brenda también estará. Leí el mensaje 3 veces. La audacia era increíble. No habían ido a despedirse de su padre moribundo, pero ahora querían reunirse para hablar de su herencia. Querían cenar como si fuéramos una familia normal, como si nada de lo que habían hecho importara. Escribí una respuesta corta. Está bien. Mañana a las 7. Necesitaba ese tiempo para prepararme, para organizar mis pensamientos y decidir cómo enfrentar esto. Conduje hasta la oficina de la abogada Fernanda Ortiz. La dirección estaba en la carpeta roja. Era un edificio modesto en el centro de la ciudad. Subí al 3er piso y toqué la puerta con una placa que decía Fernanda Ortiz, Derecho Familiar y Sucesiones. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Tenía el cabello negro recogido en un moño profesional y ojos que reflejaban inteligencia y compasión a partes iguales. «¿Señora Verónica?», preguntó suavemente. Asentí, incapaz de hablar. Ella extendió su mano. «Soy Fernanda. Su esposo me habló mucho de usted. Por favor, pase». Me condujo a una oficina ordenada con estanterías llenas de libros legales. Me ofreció café que acepté agradecida. Nos sentamos frente a frente. «Siento mucho su pérdida», comenzó Fernanda. «Ernesto era un hombre extraordinario. Pocos tienen el coraje de hacer lo que él hizo». Saqué la carpeta con todos los documentos. Encontré todo. La caja de seguridad, las grabaciones, los correos. No sabía nada de esto hasta ayer. Fernanda asintió lentamente. Él me pidió específicamente que no la contactara hasta después de su fallecimiento. Quería que usted descubriera las cosas a su propio ritmo, sin presiones. Me recargué en la silla. No sé qué hacer. Son mis hijos. A pesar de todo, son mis hijos. Fernanda me miró con una mezcla de profesionalismo y empatía maternal. Entiendo perfectamente eso. Y Ernesto también lo entendía. Por eso documentó todo tan meticulosamente. No para castigarlos, sino para protegerla a usted. Lo que decida hacer con esta información es completamente su decisión. Pero necesita saber que tiene opciones. ¿Qué opciones?, pregunté con voz ronca. Fernanda abrió una carpeta en su escritorio. Legalmente, el testamento es sólido. Ernesto lo redactó cuando aún estaba completamente lúcido. Tengo certificaciones médicas que lo prueban. Marco y Brenda pueden intentar impugnarlo, pero no tienen bases. Además, los pagarés que firmaron son documentos legales válidos. Usted podría exigir que le devuelvan los $70,000 que su esposo les prestó. $70,000. Una cantidad imposible para Marco con sus deudas de juego. Imposible para Brenda, que había gastado todo en su amante. ¿Y si no pueden pagar?, pregunté. Fernanda se encogió de hombros. Entonces podríamos embargar sus propiedades, sus cuentas bancarias. Un juez podría ordenar pagos mensuales obligatorios. Las opciones son variadas. Pero nuevamente, la decisión es suya. Me froté las sienes. Un dolor de cabeza pulsante comenzaba a formarse. Ellos van a estar furiosos cuando sepan del testamento. Fernanda asintió. Lo estarán. Por eso Ernesto programó la lectura oficial del testamento para dentro de una semana. Eso le da tiempo a usted para procesar todo, para prepararse emocionalmente. Y estaré presente durante la lectura. No estará sola. Una semana. 7 días para encontrar la fuerza que necesitaría para enfrentar a mis hijos. 7 días para decidir si los perdonaba o si exigía justicia. «Hay algo más», dijo Fernanda sacando otro documento. Ernesto dejó instrucciones específicas sobre su funeral. Quiere ser cremado. Quiere que sus cenizas se esparzan en el taller mecánico donde trabajó toda su vida. Y quiere que solo usted esté presente. Nadie más. Esas palabras me partieron el corazón. Ernesto no quería que Marco y Brenda estuvieran en su funeral.
sus propios hijos, excluidos de su despedida final. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo negarles el derecho de asistir al funeral de su padre? Fernanda me miró fijamente. Usted es su esposa y su albacea testamentaria. Tiene todo el derecho legal de organizar el funeral como él lo pidió. Si Marco y Brenda protestan, simplemente explíqueles que está cumpliendo los deseos expresos del difunto. Pensé en eso. Pensé en cómo reaccionarían. En los gritos, las acusaciones, el drama. Pero también pensé en Ernesto, en cómo había muerto solo mientras sus hijos lo abandonaban. En cómo había planeado su asesinato mientras fingían preocupación. Tal vez se merecían esto. Tal vez merecían saber cómo se sentía ser excluido, ser rechazado por tu propia familia. Voy a hacer lo que él pidió, dije finalmente. Voy a organizar el funeral exactamente como él quería. Fernanda sonrió levemente. Ernesto me dijo que usted diría eso. Me dijo que usted siempre lo respetó, siempre honró sus deseos. Que esa era una de las 1000 razones por las que la amaba. Sus palabras me hicieron llorar nuevamente. Fernanda me pasó un pañuelo desechable y esperó pacientemente a que me recuperara. ¿Cuándo será el funeral?, preguntó suavemente. Pasado mañana, respondí. El viernes por la tarde. Quiero que sea pronto. No puedo soportar tenerlo en una funeraria mientras ellos fingen llorar frente a desconocidos. Fernanda anotó algo en su libreta. Entendido. Me encargaré de todos los arreglos legales. Usted solo preocúpese por despedirse de él apropiadamente. Salí de la oficina de Fernanda sintiéndome extrañamente más fuerte. Tener un plan ayudaba. Saber que no estaba sola en esto ayudaba. Conduje de regreso a casa tomando el camino largo, pasando por lugares que Ernesto y yo solíamos frecuentar. La cafetería donde desayunábamos los domingos. El parque donde caminábamos tomados de la mano. El cine viejo donde vimos nuestra primera película juntos hace más de 40 años. Cada lugar guardaba recuerdos. Buenos recuerdos de un matrimonio sólido, de un amor real. Marco y Brenda podrían haber sido malas personas, pero eso no borraba lo que Ernesto y yo compartimos. Ellos no podían quitarme eso. Llegué a casa cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Ernesto siempre decía que los atardeceres eran el momento en que el día se despedía con dignidad. Entré a nuestra habitación. Todo olía a él todavía. Su lado de la cama permanecía sin tocar. Su libro favorito en la mesita de noche, marcado en la página donde lo había dejado antes de ir al hospital por última vez. Me acosté en su lado de la cama y abracé su almohada. Te extraño, susurré al silencio. Te extraño tanto que duele respirar. Pero voy a hacer esto bien. Voy a honrar tu memoria. Voy a ser fuerte como tú querías que fuera. Esa noche dormí poco. Las imágenes de los documentos, las grabaciones, las palabras crueles de mis hijos, todo daba vueltas en mi cabeza como un torbellino oscuro. A las 5 de la mañana me rendí y me levanté. Preparé café y me senté en la cocina mientras amanecía. El teléfono vibró. Era Brenda. Mamá, sobre la cena de mañana. ¿Puedo llevar a alguien? Un amigo que me está apoyando en estos momentos difíciles. Un amigo. Sabía perfectamente quién era ese amigo. Alan, su amante 25 años menor. El hombre por quien había robado a su padre moribundo. Quería traerlo a mi casa, presentármelo mientras fingía que era solo un amigo de apoyo. La audacia me dejó sin palabras. Respiré profundo antes de responder. No. Brenda. Esta cena es solo familia. Tú, Marco y yo. Nadie más. Hubo una pausa larga. Luego su respuesta llegó, fría y cortante. Como quieras. Me preparé para ese día con meticulosidad. Me vestí con el vestido gris que Ernesto siempre decía que me hacía ver elegante. Me maquillé lo suficiente para ocultar las noches sin dormir. Me peiné el cabello con cuidado. Quería verme fuerte, digna, en control. No quería que vieran a una viuda destrozada que podían manipular. Quería que vieran a la mujer que su padre había confiado para guardar sus secretos. Pasé el día organizando documentos. Seleccioné cuidadosamente qué evidencias llevaría a la cena. No todo. Solo lo suficiente para dejarles claro que sabía la verdad.
Las grabaciones más damning las dejé en casa, guardadas bajo llave. Pero los extractos bancarios, algunos correos impresos y copias de los pagarés los metí en una carpeta manila. Mi armadura para la batalla que vendría. A las 6 de la tarde comencé a preparar la cena. Nada elaborado. Pollo asado con verduras. El tipo de comida simple que solía hacer los domingos cuando los niños eran pequeños y la vida era más sencilla. Puse la mesa con 3 lugares. Los cubiertos de plata que habían sido regalo de boda. Los platos de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Quería que esta cena se sintiera importante, ceremonial. Porque en cierto modo, lo era. Marco llegó primero, exactamente a las 7. Tocó el timbre aunque tenía llave de la casa. Como si ya fuera un extraño. Abrí la puerta y lo vi parado ahí con un traje oscuro que probablemente había comprado para el funeral. Tenía 42 años, pero se veía mayor. El estrés de sus deudas y sus mentiras había dejado marcas en su rostro. «Hola mamá», dijo inclinándose para besarme la mejilla. Lo permití aunque mi cuerpo se tensó con el contacto. «Marco», respondí con voz neutral. «Pasa». Entró mirando alrededor como si evaluara el valor de cada objeto. Me pregunté si estaba calculando cuánto podría obtener vendiendo todo. Nos sentamos en la sala en un silencio incómodo. Él revisaba su teléfono cada pocos segundos. Yo simplemente lo observaba, viendo a un extraño donde alguna vez hubo mi hijo. Brenda llegó 15 minutos tarde. Siempre había sido impuntual, incluso de niña. Pero ahora su tardanza se sentía como una falta de respeto deliberada. Entró con lentes de sol oscuros que no se quitó inmediatamente. Cuando finalmente lo hizo, vi que sus ojos estaban hinchados. Había estado llorando. Me pregunté si eran lágrimas reales o parte de una actuación. «Mamá», dijo con voz quebrada, abrazándome con fuerza. «No puedo creer que papá se haya ido». La dejé abrazarme. Olía a perfume caro. El tipo de perfume que costaba más de $300 la botella. Comprado con el dinero de su padre. Nos sentamos a cenar. El silencio era denso, pesado. Marco fue el primero en hablar. «Mamá, sé que este es un momento difícil. Pero necesitamos hablar de cosas prácticas. El funeral, los gastos, las cuentas de papá». Corté un pedazo de pollo lentamente, deliberadamente. Tu padre ya arregló todo sobre su funeral. Dejó instrucciones muy específicas. Brenda levantó la vista. ¿Qué tipo de instrucciones? Quiere ser cremado, dije con voz firme. Quiere que sus cenizas sean esparcidas en su taller. Y quiere que sea una ceremonia privada. Marco frunció el ceño. ¿Privada? ¿Qué tan privada? Lo miré directamente a los ojos. Solo yo. Esas fueron sus palabras exactas. Solo su esposa. El tenedor de Brenda cayó contra el plato con un sonido metálico. ¿Nos está excluyendo de su funeral? ¿Es eso lo que estás diciendo? No los estoy excluyendo yo, respondí con calma. Estoy cumpliendo los deseos expresos de su padre. Él dejó instrucciones escritas, notariadas. No tengo elección en el asunto. Marco se puso de pie bruscamente. Eso es ridículo. Somos sus hijos. Tenemos derecho a despedirnos de él. Permanecí sentada, tranquila. Él también tenía derecho a despedirse de ustedes. Los esperó durante horas en su lecho de muerte. Ninguno de los dos apareció. El silencio que siguió fue absoluto. Brenda palideció. Marco se quedó congelado de pie, con la boca abierta pero sin palabras. Finalmente, Brenda habló con voz temblorosa. Yo tenía una emergencia. No pude llegar a tiempo. Me recargué en mi silla. ¿Qué tipo de emergencia, Brenda? ¿Otra cena cara con Alan en ese restaurante italiano del centro? Porque hay fotos de ustedes ahí esa noche. La misma noche que tu padre murió solo. Su rostro se transformó del blanco pálido a un rojo intenso. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? No respondí. Solo saqué la carpeta manila que había dejado en la silla vacía junto a mí. La coloqué sobre la mesa con un golpe sordo. Su padre sabía todo. Absolutamente todo. Marco se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo.
¿De qué estás hablando? Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Un extracto bancario con resaltador amarillo sobre cada transferencia. $5,000 para la supuesta emergencia médica de Daniela, que nunca existió. Puse otro documento. $3,000 para reparar un coche que habías vendido 2 años antes. Otro más. $4,000 para problemas con impuestos que nunca tuviste. Seguí colocando papeles uno tras otro hasta que la mesa estuvo cubierta de evidencias. $70,000, dije con voz que apenas reconocía como mía. Entre los dos le robaron $70,000 a su padre mientras moría de cáncer. $70,000 que necesitábamos para tratamientos, para medicinas, para vivir con dignidad nuestros últimos años juntos. Brenda negaba con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No, no era así. Necesitábamos ese dinero. Teníamos problemas reales. Saqué las fotografías. Marco en el casino. Brenda con Alan en hoteles de lujo. Recibos de compras extravagantes. Extractos de tarjetas de crédito. Lo coloqué todo sobre la mesa como cartas en un juego de póker donde yo tenía la mano ganadora. ¿Estos son sus problemas reales? ¿Juegos de azar y amantes jóvenes? Esto es lo que valía más que la vida de su padre. Marco intentó tomar las fotografías, pero detuve su mano. Son copias. Los originales están en un lugar seguro, junto con las grabaciones. Brenda dejó de llorar abruptamente. ¿Qué grabaciones? Sonreí sin humor. Su padre los grabó. Durante meses. Cada vez que venían al hospital y hablaban pensando que estaba dormido por la morfina. Cada conversación sobre vender esta casa. Sobre meterme en un asilo. Sobre cómo yo era un estorbo para sus planes. El color abandonó completamente el rostro de Marco. Eso no es. Nosotros nunca. Saqué mi teléfono. Busqué una de las grabaciones y presioné play. La voz de Marco llenó el comedor. Está peor cada día. Los doctores dicen que tal vez un mes más, máximo 2. Tenemos que empezar a planear qué hacer con la casa. Detuve la grabación. ¿Necesitan escuchar más? Porque tengo horas de esto. Brenda se levantó tambaleándose. No puedo creer que nos hayas traído aquí para esto. Para humillarnos. Mi voz salió fría como el hielo. Los traje aquí para que supieran la verdad. Su padre murió sabiendo exactamente quiénes son. Y se aseguró de que yo también lo supiera. Marco se puso de pie, su cara contorsionada en furia. ¿Y qué? ¿Vas a chantajearnos con esto? ¿Nos vas a quitar nuestra herencia? No hay herencia, dije simplemente. Su padre actualizó su testamento hace 4 meses. Esta casa es completamente mía. Sus ahorros son míos. Ustedes reciben $1 cada uno. $1 simbólico para que quede claro que sabía exactamente lo que habían hecho. El grito de Brenda fue casi animal. No puedes hacer esto. Somos sus hijos. Tenemos derechos. Me levanté lentamente, plantándome frente a ellos. Derechos. Repetí la palabra como si fuera venenosa. Hablan de derechos después de robarle a su padre moribundo. Después de abandonarlo en su lecho de muerte. Después de planear vender la casa donde crecieron sin siquiera preguntarme. Marco golpeó la mesa con el puño. Vamos a impugnar ese testamento. Ningún juez va a permitir que nos desheredes completamente. Sonreí con tristeza. Impúgnelo si quieren. Ernesto se aseguró de que todo fuera legal. Tenía certificaciones médicas que probaban su lucidez. Tenía testigos. Y tenía una abogada excelente que documentó cada detalle. Saqué otro documento de la carpeta. Los pagarés. Además, técnicamente ustedes me deben $70,000. Cada préstamo que su padre les hizo, ustedes lo firmaron como deuda legal. Estos documentos son válidos. Puedo exigir su devolución en cualquier momento. La cara de Marco pasó de roja a un color ceniciento. No tengo ese dinero. Lo sabes perfectamente. Me encogí de hombros. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de gastarlo en casinos y amantes. Brenda se dejó caer en su silla, sollozando. Mamá, por favor. No puedes ser tan cruel.
Somos tu familia. Esa palabra, familia. Me senté nuevamente, sintiendo el peso de 42 años de maternidad sobre mis hombros. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? No es el dinero. No son las mentiras. Es que su padre pasó sus últimos meses de vida descubriendo que los hijos que amó, que crió, que sacrificó todo por ellos, solo lo veían como una fuente de dinero, como un obstáculo entre ustedes y una herencia. Mi voz se quebró, pero continué. Él lloró. Lo sé porque dejó páginas de un diario que encontré. Lloraba por las noches preguntándose dónde había fallado como padre. ¿Qué había hecho mal para que sus hijos terminaran así? Y la verdad es que no hizo nada malo. Les dio amor, educación, valores. Ustedes eligieron ignorar todo eso. Marco se frotó la cara con las manos. Por primera vez esa noche, vi algo que podría haber sido remordimiento genuino en sus ojos. No era nuestra intención lastimarlo, dijo con voz ronca. Las cosas se salieron de control. Las deudas, los problemas, todo se acumuló y pensé que solo necesitaba un poco de ayuda para salir adelante. Lo miré fijamente. ¿Un poco de ayuda? Marco, planeaste acelerar su muerte. Escribiste un correo sugiriendo manipular sus medicinas para que muriera más rápido. No me hables de intenciones. El silencio que siguió fue como una tumba. Brenda dejó de llorar y miró a su hermano con horror. ¿Qué? Marco, ¿qué está diciendo? Saqué el último documento. El correo impreso donde Marco detallaba su plan. Lo deslicé por la mesa hacia Brenda. La vi leerlo. Vi cómo su expresión pasaba de la incredulidad al asco absoluto. Dios mío, Marco, ¿cómo pudiste siquiera pensar en algo así? Marco se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Yo nunca hice nada. Solo fue una idea estúpida que nunca llevé a cabo. Papá recibió todos sus tratamientos, todas sus medicinas exactamente como debía. Solo porque Brenda te dijo que no, respondí. Solo porque ella tuvo el mínimo de decencia para negarse. Pero el hecho de que lo pensaras, de que lo escribieras, de que lo consideraras como una opción viable me dice exactamente qué tipo de persona te has convertido. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. No podía mirarlos más. No en ese momento. Su padre me pidió que los perdonara. En su carta, me pidió que no dejara que el odio me consumiera. Que recordara que alguna vez fueron niños buenos que solo tomaron malas decisiones. Me volteé para enfrentarlos nuevamente. Pero también me dio todas las herramientas para protegerme. Porque sabía que cuando descubrieran que no recibirían nada, vendrían por mí. Intentarían manipularme, hacerme sentir culpable, convencerme de compartir lo que es legalmente mío. Brenda se puso de pie, limpiándose las lágrimas. ¿Entonces qué? ¿Nos vas a dejar sin nada? Después de ser tu hija durante 40 años. Me dejaron a mí sin nada, respondí. Me dejaron sola en ese hospital mientras su padre moría. Me dejaron sin la oportunidad de tener a mis hijos a mi lado en el momento más doloroso de mi vida. Me dejaron sin la ilusión de tener una familia real. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que esta cena ha terminado. La lectura oficial del testamento será el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la oficina de la abogada Fernanda Ortiz. Recibirán la dirección por correo. Marco recogió su saco del respaldo de la silla. Esto no ha terminado, mamá. Vamos a pelear esto. Tenemos derechos legales. Me reí sin humor. Peleen todo lo que quieran. Gastarán más en abogados de lo que podrían ganar. Ernesto se aseguró de eso. Brenda pasó junto a mí, deteniéndose en el umbral. Algún día vas a arrepentirte de esto. Algún día vas a estar sola y vas a necesitarnos, y no vamos a estar ahí. Sus palabras deberían haberme herido. Hace una semana, me habrían destrozado. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, solo sentí indiferencia. Ya estoy sola, Brenda. He estado sola desde que ustedes decidieron que el dinero era más importante que su familia. La diferencia es que ahora lo acepto. Salieron sin decir nada más. Vi sus autos alejarse por la calle y cerré la puerta. Me recargué contra ella y finalmente dejé salir el llanto que había estado conteniendo toda la noche. Lloré por la familia que perdí.
Por los hijos que alguna vez conocí y que ya no existían. Por Ernesto, que había cargado con este dolor solo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba exhausto y mi garganta ardía. Luego me levanté, limpié la mesa, lavé los platos, y guardé todos los documentos de vuelta en su carpeta. La rutina de las tareas simples me ayudó a recuperar algo de compostura. Esa noche dormí en el sofá. No podía enfrentar la cama vacía, el espacio donde Ernesto debería estar. Soñé con él. Estábamos jóvenes otra vez, recién casados, bailando en nuestra pequeña sala con música de radio vieja. Él me sonreía con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que era la única mujer en el mundo. «Lo estás haciendo bien», me susurró en el sueño. «Eres más fuerte de lo que crees». Me desperté con los primeros rayos del sol. Era viernes, el día del funeral. Me duché, me vestí con ropa cómoda. No negra, sino en tonos grises y blancos. Ernesto nunca había sido tradicional. No querría que usara negro. Conduje hasta el crematorio donde su cuerpo esperaba. El encargado me recibió con respeto profesional y me guió a una sala pequeña donde pude despedirme una última vez. Estaba en una caja simple de madera, vestido con su camisa favorita de franela. Le habían peinado el cabello hacia atrás, como a él le gustaba. Toqué su mano fría y hablé con él como si pudiera escucharme. «Hice lo que me pediste. Les mostré las evidencias. Saben que tú sabías todo». Mi voz se quebró. «Pero duele, Ernesto. Duele más de lo que pensé que podría doler. Perderlos a ellos y a ti al mismo tiempo es demasiado». Permanecí ahí durante una hora, recordando 43 años de matrimonio. Las buenas memorias superaban ampliamente las malas. Recordé nuestro primer departamento, tan pequeño que la cama tocaba 2 paredes. Recordé el día que nació Marco, como Ernesto lloró de felicidad sosteniendo a ese bebé diminuto. Recordé cuando Brenda dio sus primeros pasos y Ernesto la aplaudió como si hubiera ganado un premio olímpico. Habíamos sido felices. Eso nadie podía quitárnoslo. Finalmente, asentí al encargado. Era hora. Me llevaron a una sala de observación con una ventana de vidrio grueso. Vi cómo colocaban la caja en el crematorio. Vi las llamas comenzar. Y me despedí del cuerpo que había albergado al amor de mi vida. 2 horas después, me entregaron una urna simple de cerámica color marfil. Pesaba menos de lo que esperaba. ¿Cómo era posible que toda una vida, toda una persona, se redujera a algo tan pequeño y liviano? Conduje hasta el viejo taller mecánico donde Ernesto había trabajado durante 30 años. El dueño actual, un hombre llamado Martín que había sido aprendiz de Ernesto, me estaba esperando. «Señora Verónica», dijo quitándose una gorra sucia de grasa. «Ernesto fue como un padre para mí. Es un honor que haya elegido este lugar». Le agradecí con un abrazo. Martín había cerrado el taller por la tarde, respetando este momento. Caminamos hasta el fondo, donde había un pequeño patio con herramientas viejas y piezas de autos que Ernesto había coleccionado a lo largo de los años. «Aquí está su lugar favorito», dijo Martín señalando un banco de madera bajo un árbol viejo. «Venía aquí en sus descansos. Decía que era su lugar para pensar». Abrí la urna con manos temblorosas. El viento soplaba suavemente. Esparcí las cenizas lentamente, dejando que el viento las llevara entre las herramientas que tanto había amado, sobre el suelo manchado de aceite donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. Martín se quitó la gorra y bajó la cabeza en silencio respetuoso. Yo susurré palabras que solo Ernesto podía escuchar, promesas de mantenerme fuerte, de honrar su memoria, de no dejar que el dolor me destruyera. Cuando terminé, la urna estaba vacía y mi corazón se sentía extrañamente más ligero. «¿Quiere quedarse un rato?», preguntó Martín suavemente. Negué con la cabeza. «Ya está hecho. Él ya está en paz». Conduje de regreso a casa sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. La parte más difícil había pasado. Ernesto había tenido la despedida que quería. Privada, simple, en el lugar que amaba. Marco y Brenda no estuvieron ahí para convertirlo en un espectáculo, para fingir dolor que no sentían. Había sido perfecto a su manera. Los siguientes días pasaron en una nebulosa. Ignoré las llamadas de Marco y los mensajes cada vez más desesperados de Brenda. No tenía nada que decirles que no hubiera dicho ya.
El miércoles llegó demasiado rápido. El día de la lectura oficial del testamento. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto simple pero elegante. Verde oscuro, el color que Ernesto siempre decía que hacía brillar mis ojos. Quería verme fuerte para lo que vendría. Llegué a la oficina de Fernanda 15 minutos antes de la hora acordada. Ella me recibió con una sonrisa tranquilizadora y me ofreció té que acepté agradecida. ¿Está lista?, preguntó con suavidad. Asentí aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Tan lista como puedo estar. Nos sentamos en su oficina a esperar. A las 10 en punto exactas, la recepcionista anunció la llegada de Marco y Brenda. Entraron juntos. Probablemente habían coordinado su llegada para presentar un frente unido. Marco vestía un traje que parecía nuevo. Brenda llevaba un vestido negro conservador y maquillaje que no lograba ocultar completamente las ojeras. Ninguno me miró directamente. Se sentaron en las sillas del otro lado del escritorio de Fernanda, lo más lejos posible de mí. La tensión en la habitación era tan espesa que casi se podía tocar. Fernanda abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Buenos días. Estamos aquí para la lectura del testamento de Ernesto Álvarez Mendoza. Su voz era profesional, neutral. Antes de comenzar, debo informarles que este testamento fue redactado hace 4 meses, cuando el señor Álvarez estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo certificaciones médicas y psicológicas que lo confirman. El documento fue notariado apropiadamente y cumple con todos los requisitos legales. Marco se movió incómodo en su asiento. Brenda mantenía la vista fija en sus manos entrelazadas sobre el regazo. Fernanda comenzó a leer. Yo, Ernesto Álvarez Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento y voluntad, revocando cualquier testamento anterior. Su voz llenaba la oficina, clara y firme. A mi amada esposa Verónica, compañera de 43 años, le dejo la totalidad de mis bienes. La casa ubicada en calle Morelos, número 234, queda a su nombre absoluto, con la cláusula especial de que no puede ser vendida, hipotecada o transferida sin su consentimiento explícito y notariado. Fernanda hizo una pausa. Marco y Brenda permanecían inmóviles como estatuas. Mis ahorros restantes, mis herramientas, mis pertenencias personales, y cualquier otro activo a mi nombre pasa completamente a Verónica. Ella es mi única heredera y albacea testamentaria. Otro silencio. Luego Fernanda continuó con la parte que yo sabía vendría. A mis hijos, Marco Álvarez Rivera y Brenda Álvarez Rivera, les dejo la suma de $1 estadounidense a cada uno. La respiración de Brenda se volvió audible. Marco apretó los puños sobre sus rodillas. Esta cantidad simbólica no es un castigo impulsivo, sino una declaración consciente. Quiero que quede registrado que en mis últimos meses de vida descubrí verdades dolorosas sobre el carácter de mis hijos. Verdades que documenté meticulosamente. No los desheredo por falta de amor, sino porque el amor real también significa enfrentar las consecuencias de las propias acciones. Las palabras de Ernesto, leídas con la voz calmada de Fernanda, resonaban en la oficina como campanas de iglesia. Espero que algún día comprendan el daño que causaron. No solo a mí, sino a su madre, quien los amó incondicionalmente y no merecía el dolor que le causarán cuando descubra la verdad. A ella le dejo todo porque ella fue la única que estuvo realmente a mi lado hasta el final. Porque ella es quien merece vivir sus últimos años con dignidad y paz. Marco explotó. Se puso de pie tan violentamente que su silla se volcó. Esto es una mierda. Ella lo manipuló. Le lavó el cerebro mientras estaba débil y enfermo. Fernanda lo miró con expresión fría. Señor Álvarez, le sugiero que se siente y se comporte apropiadamente o tendré que pedirle que abandone mi oficina. Marco respiraba agitadamente, pero recogió su silla y se sentó. Brenda lloraba silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, sin que hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. Hay más, dijo Fernanda. Sacó otro documento. El señor Álvarez dejó una carta para ser leída en este momento. ¿Desean escucharla? Nadie respondió. Fernanda tomó eso como un sí y comenzó a leer. Marco y Brenda, si están escuchando esto, significa que he partido y que ya saben el contenido de mi testamento. Sé que están furiosos. Sé que se sienten traicionados. Pero quiero que entiendan algo fundamental.
La voz de Ernesto, transmitida a través de las palabras en papel, llenó el espacio. Cada dólar que les di, lo di con amor. Cada vez que transferí dinero a sus cuentas, lo hice creyendo sus palabras, confiando en que realmente lo necesitaban. Cuando descubrí la verdad, no fue el dinero lo que me dolió. Fueron las mentiras. Fue saber que me veían como un recurso en lugar de como su padre. Brenda sollozó más fuerte. Marco mantenía la mandíbula apretada, los ojos fijos en algún punto de la pared. Tuve meses para procesar este dolor. Meses para decidir qué hacer con esta información. Consideré confrontarlos. ¿Pero qué hubiera logrado? ¿Más mentiras? ¿Promesas vacías de cambio? En lugar de eso, elegí documentar todo. Elegí proteger a su madre de la forma en que no pude protegerme a mí mismo. Fernanda volteó la página. Marco, sé sobre tus deudas de juego. Sé que perdiste más de $100,000 en casinos. Sé sobre los agiotistas que te persiguen. Y sé que planeaste acelerar mi muerte para heredar más rápido. El color abandonó el rostro de Marco completamente. Brenda lo miró con una mezcla de horror y asco renovados. Brenda, sé sobre Alan. Sé que gastaste el dinero que te di en mantener una relación con un hombre que es solo 5 años mayor que tu propio hijo. Sé sobre los hoteles, los restaurantes, los viajes. Sé que planeabas irte a España con él usando el dinero de mi herencia. Brenda cubrió su rostro con las manos, su cuerpo temblando con sollozos. No los juzgo por sus errores, continuaba la carta. Todos cometemos errores. Los juzgo por sus mentiras. Por su disposición a usar mi muerte como una oportunidad financiera en lugar de como una pérdida que lamentar. Por abandonarme en mi lecho de muerte mientras planeaban cómo dividir mis posesiones. Fernanda hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Les dejo $1 a cada uno no para castigarlos, sino para liberarlos. Ya no tienen que fingir que les importo. Ya no tienen que visitar a su madre por obligación o por expectativa de herencia futura. Son libres de vivir sus vidas sin la carga de padres que esperan algo de ustedes. Las palabras eran como cuchillos afilados, cortando con precisión quirúrgica. Y a tu madre, Marco y Brenda, les pido una cosa. Déjenla en paz. Ella no les debe nada. Ella les dio todo durante 40 años y ustedes respondieron con traición. Si tienen un gramo de decencia, aceptarán este testamento sin pelear, tomarán su $1 simbólico y se alejarán. Permítanle vivir sus últimos años sin el estrés de hijos que solo la buscan por interés. Fernanda cerró la carta. Eso es todo. Firmado, Ernesto Álvarez Mendoza. El silencio era ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del aire acondicionado, mi propia respiración. Marco fue el primero en moverse. Se puso de pie lentamente, como un anciano. Vamos a impugnar esto, dijo con voz hueca, sin convicción real. Fernanda sacó otra carpeta. Pueden intentarlo. Pero debo informarles que el señor Álvarez anticipó esa posibilidad. Dejó evidencia extensa de sus razones para desheredarlos. Grabaciones, documentos, fotografías. Si deciden impugnar el testamento, toda esa evidencia se hará pública en el tribunal. Marco se quedó helado. Pública. Fernanda asintió. Completamente pública. Los registros judiciales son de dominio público. Cualquiera podría acceder a ellos. Sus empleadores, sus amigos, sus familias. Realmente quieren que todo el mundo sepa exactamente por qué su padre decidió desheredarlos. Vi cómo la realidad golpeaba a Marco como una ola fría. No era solo sobre perder la herencia. Era sobre perder la fachada, la imagen pública, la posibilidad de seguir fingiendo que eran hijos devotos. Si impugnaban el testamento, todo saldría a la luz. Sus deudas de juego, el plan de acelerar la muerte de su padre, las mentiras sistemáticas. Brenda también lo entendió. Se limpió las lágrimas y se puso de pie con movimientos rígidos, mecánicos. No vamos a impugnar nada, dijo con voz ronca. Nos iremos y te dejaremos disfrutar tu victoria, mamá. Me miró por primera vez desde que había comenzado la lectura. Sus ojos estaban llenos de algo que podría haber sido odio, o tal vez dolor, o una mezcla de ambos. Espero que todo esto valga la pena.
Espero que vivas muchos años sola en esa casa grande, rodeada de los recuerdos de un hombre muerto y de los hijos que decidiste abandonar. Sus palabras deberían haberme herido. Pero después de todo lo que había descubierto, después de las grabaciones y los documentos y las traiciones documentadas, solo sentí una tristeza distante. No los abandoné yo, Brenda. Ustedes se abandonaron a sí mismos cuando eligieron el dinero sobre la familia. Cuando dejaron morir a su padre solo mientras planeaban cómo gastar su herencia. Marco tomó el brazo de Brenda. Vámonos. No tenemos nada más que hacer aquí. Salieron de la oficina sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave que sonó como final. Como el cierre de un capítulo, el fin de una era. Me quedé sentada, mirando la puerta cerrada, esperando sentir algo. Triunfo tal vez, o satisfacción. Pero lo único que sentía era un vacío profundo. Había ganado, si es que a esto se le podía llamar ganar. Pero lo que había ganado era la confirmación de que mis hijos no eran quienes yo creía que eran. Fernanda me tocó suavemente el hombro. Está bien. Asentí lentamente. Lo estaré. Algún día. Ella me entregó una carpeta. Estos son todos sus documentos. La escritura de la casa a su nombre, los certificados de las cuentas bancarias, todo está en orden. Y estos son los pagarés originales. Si alguna vez decide cobrarlos, solo dígamelo. Tomé la carpeta con manos que ya no temblaban. Me sentía más fuerte de lo que había estado en semanas. «Hay algo más», dijo Fernanda. Ernesto me pidió que le entregara esto solo después de la lectura del testamento. Sacó un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre escrito en la letra familiar de Ernesto. Lo tomé con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. «Gracias, Fernanda, por todo». Ella sonrió con calidez genuina. Ernesto era un buen hombre. Me alegra haber podido ayudarlo a protegerla. Salí de la oficina con el sobre guardado contra mi pecho. No lo abrí hasta llegar a casa, hasta estar sentada en nuestro sofá con una taza de té caliente entre mis manos. Rompí el sello con cuidado y saqué una carta escrita a mano. «Mi querida Verónica», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que todo ha terminado. La lectura del testamento ha pasado, Marco y Brenda ya saben la verdad, y tú has sido lo suficientemente fuerte para llegar hasta aquí. Estoy orgulloso de ti». Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Sé que los últimos días han sido los más difíciles de tu vida. Sé que has llorado, que has dudado, que tal vez incluso has odiado un poco lo que te pedí que hicieras. Pero necesitabas ver quiénes eran realmente. No por crueldad, sino por protección. Porque cuando yo no esté, necesitarás ser fuerte para defenderte. Limpié mis lágrimas y seguí leyendo. Quiero que sepas algo importante. Esto no es tu culpa. No fallamos como padres. Les dimos amor, valores, ejemplos. Ellos eligieron otro camino. Esa fue su decisión, su responsabilidad. Tú no tienes que cargar con esa culpa. Sus palabras eran como un bálsamo sobre una herida abierta. Ahora viene la parte más importante, mi amor. ¿Qué haces ahora? ¿Cómo sigues viviendo después de perder a tu esposo y a tus hijos en el mismo momento? La pregunta flotaba en el papel, esperando una respuesta que yo no tenía. Te voy a decir lo que creo, continuaba Ernesto. Creo que vives. Simplemente vives. Te despiertas cada mañana y encuentras una razón para seguir adelante. Tal vez esa razón es el jardín que necesita ser cuidado. O la vecina anciana que necesita compañía. O el niño del vecindario que necesita ayuda con la tarea. Encuentras propósito en las cosas pequeñas. Sonreí a través de las lágrimas. Eso era tan típico de Ernesto. Siempre encontrando belleza en lo simple, propósito en lo cotidiano. Y quiero que uses esa casa, Verónica. No la dejes convertirse en un mausoleo lleno de recuerdos. Llénala de vida nuevamente. Tal vez puedas abrir parte de ella para algo útil. Siempre hablaste de tener un espacio para enseñar a coser a las jóvenes del barrio. O tal vez un pequeño lugar donde los niños puedan venir a leer libros. Haz algo que le dé vida a ese espacio que tanto amamos. La idea se plantó en mi mente como una semilla. La habitación del frente, la que habíamos usado como estudio,
Era grande y luminosa. Podría convertirse en algo hermoso. Algo útil. Algo que honrara la memoria de Ernesto no con lágrimas, sino con propósito. No te pido que perdones a Marco y Brenda, continuaba la carta. El perdón es algo que debe llegar naturalmente, si es que llega. Lo que te pido es que no dejes que el odio te consuma. Que no permitas que su traición te convierta en alguien amargada. Respiré profundo. Ernesto tenía razón, como siempre. Podía elegir ahogarme en el resentimiento o podía elegir seguir adelante. Y finalmente, mi amor, quiero que sepas esto, los 43 años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida. Cada mañana que desperté a tu lado fue un regalo. Cada comida compartida, cada conversación, cada silencio cómodo, todo fue perfecto. Marco y Brenda pudieron habernos fallado, pero nosotros nunca nos fallamos el uno al otro. Las lágrimas caían libremente ahora. Viví una vida plena porque te tuve a ti. Morí en paz porque supe que te dejaba protegida. Y donde sea que esté ahora, seguiré amándote como te amé cada día de mi vida. No estés triste por mí, Verónica. Estoy bien. Estoy libre de dolor. Y algún día, cuando sea tu momento, estaré esperándote. Hasta entonces, vive. Vive plenamente, ama generosamente, y sé la mujer increíble que siempre has sido. Tuyo por siempre, Ernesto. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un lugar seguro. Luego me puse de pie y caminé por la casa, viéndola con ojos nuevos. Las paredes necesitaban pintura fresca. Los pisos necesitaban pulirse. El jardín necesitaba amor y atención. Pero podía hacer todo eso. Podía transformar este espacio en algo nuevo, algo que honrara el pasado pero mirara hacia el futuro. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de actividad. Contraté a Martín, el mecánico que había sido aprendiz de Ernesto, para que me ayudara con las reparaciones más pesadas. Pinté paredes de colores claros y alegres. Limpié el jardín y planté flores nuevas. Y convertí la habitación del frente en una pequeña biblioteca comunitaria. Llené los estantes con libros que Ernesto y yo habíamos coleccionado durante años, y agregué otros nuevos. Puse un letrero sencillo en el jardín, Biblioteca Ernesto, abierto a todos. Los primeros días, nadie vino. Pero luego llegó una niña del vecindario, tímida y curiosa. Le mostré los libros y la dejé explorar. Se fue con 3 libros bajo el brazo y una sonrisa enorme. A la semana siguiente trajo a 2 amigas. El mes siguiente había 10 niños que venían regularmente después de la escuela. Comencé a hacer café y galletas para ellos. Me senté con los más pequeños y les leí historias en voz alta. Ayudé a los mayores con sus tareas. Y lentamente, esa casa que había estado tan llena de dolor comenzó a llenarse de risas otra vez. De vida. De propósito. Una tarde, 6 meses después del funeral, estaba sentada en el jardín viendo a los niños jugar cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Mamá. Era la voz de Brenda, pero diferente. Más pequeña. Más vulnerable. Hola, Brenda. Hubo una pausa larga. Yo he pasado por tu casa algunas veces. He visto lo que hiciste con la biblioteca. Es hermoso. No respondí. No sabía qué decir. Quería disculparme, continuó con voz temblorosa. Por todo. Por las mentiras, por el dinero, por no estar ahí cuando papá murió. Por todo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Alan me dejó, dijo con una risa amarga. Se fue con una mujer más joven con más dinero. Y me di cuenta de que papá tenía razón. Gasté todo en alguien que nunca me amó realmente. Perdí a mi familia por nada. Parte de mí quería colgar. Parte de mí quería decirle que era demasiado tarde. Pero otra parte, la parte que Ernesto había amado, la parte que todavía recordaba a la niña pequeña que alguna vez fue, sintió compasión. No espero que me perdones, dijo Brenda. Solo quería que supieras que lo siento. Y que si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, estaré ahí. Sé que no merezco otra oportunidad, pero si algún día decides dármela, yo. Su voz se quebró. Respiré profundo. Brenda, no puedo perdonarte hoy. Tal vez no pueda perdonarte nunca. Pero puedo decirte esto.
estoy trabajando en no odiarte. Y por ahora, eso es suficiente. Hubo silencio del otro lado. Luego un susurro. Gracias, mamá. Eso es más de lo que merezco. Colgamos sin decir adiós. No sé si Brenda y yo volveremos a tener una relación algún día. No sé si Marco alguna vez llamará con palabras similares. Pero sé que estoy bien de cualquier manera. Porque aprendí algo en estos meses de dolor y sanación. La familia no es solo sangre. La familia es elección. Y yo elegí llenar mi vida de personas que me valoraban, que apreciaban lo que ofrecía, que me daban tanto como yo les daba. Esa noche, cuando todos los niños se fueron y la biblioteca quedó vacía nuevamente, me senté en el jardín con una taza de té. El sol se ponía pintando el cielo de colores cálidos. Lo logré, susurré al aire, sabiendo que de alguna manera, Ernesto podía escucharme. Sobreviví. Seguí adelante. Y encontré una manera de convertir todo ese dolor en algo hermoso. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol que Ernesto había plantado hace 20 años. Y por un momento, solo por un momento, juré que podía sentir su mano sobre mi hombro, su voz susurrando que estaba orgulloso de mí, que siempre lo había estado. Cerré los ojos y sonreí, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la paz. La historia no había terminado como esperaba. Había perdido a mis hijos y a mi esposo. Pero había ganado algo más valioso. Me había encontrado a mí misma. Y había aprendido que el amor verdadero no se mide en herencias o sangre compartida, sino en las pequeñas acciones diarias, en la presencia constante, en el estar ahí cuando realmente importa. Ernesto me lo enseñó en vida y me lo dejó como legado en muerte. Y ese era un regalo que nadie podría quitarme jamás.